Ayer yo estaba compartiendo con el grupo en la noche en Temuco, ¿no? Y esto es lo que nos ha beneficiado las redes sociales bastante, en el sentido de que podemos estar en diferentes lugares, ya al menos en forma cibernética, ya compartiendo y incluso entablando conversaciones con la gente, ¿no? Y el tema era un tema que a mí, ah, no sé si me invitaron a enseñar, pero no era el tema propiamente tal, sino que era la conclusión de otra enseñanza y yo me equivoqué y di como título eso que ni siquiera era lo que tenía como preparado, pero después lo preparé porque ya había dado el título. Y me resultó muy interesante que se llama la presión mediática en la iglesia evangélica, o sea, la presión mediática, ¿cierto?, de la pandemia, ¿ya?, ¿cierto?, la presión mediática a la iglesia en medio de la pandemia. Y me resultó muy interesante poder considerar y observar todo lo que está sucediendo alrededor del mundo en torno, ¿cierto?, a decisiones, a planteamientos, como a caminar como un rebaño, ¿no? Un rebaño que no piensa mucho, que solo tiene temor, entonces como tiene temor, tiene que tomar algunas decisiones que no son decisiones locales de un gobierno, sino que cuando uno estudia un poquito más profundo lo que está sucediendo a nivel mundial, te das cuenta que es algo como una cosa mucho más global, más universal, y con la tendencia de querer llevarte a un solo pensamiento. Entonces, uno va caminando sin darse cuenta y de a poquito, como la ranita, la sartén, ¿cierto? Va, ¿cierto?, entrando en una actividad casi inconsciente. O sea, hay argumentos y argumentos válidos, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? La gente muriéndose, la gente enferma, la comprobación de la realidad, que sí, ya uno se puede enfermar, entonces es verdad, uno dice. Entonces, al llegar a la conclusión de que es verdad, toma la decisión de caminar por ese sendero. Pero junto con la verdad hay una infinidad de otras cosas que se insertan y se van metiendo sin darnos cuenta y que sí tienen como objetivo apartarnos de la verdad, ¿no? Y es así como funcionan las sectas, es así como funcionan los movimientos religiosos sectarios. Funcionan planteándote una realidad que es verdad. ¿Te acuerdas que ayer decíamos que eran dos cosas distintas, la realidad y la verdad? Bueno, te presentan realidades que sí son verdades. Por ejemplo, el matrimonio que está destruido necesita ser restaurado. Y es una verdad. Una persona que está endemoniada necesita ser liberada. Y es una verdad. Ya hoy recién estaban hablando. Necesita ser liberada. Y es verdad. Ahora, eso es una verdad. ¿Cómo se plantea y qué es lo que se enseña en la plataforma de esta verdad? Es otra cosa, es otro cuento. Y es allí donde viene, cierto, esta lucha y esta guerra que la humanidad pelea sin darse cuenta y es arrastrada por el engaño, ¿no? Yo observo, cierto, que en medio, por ejemplo, de la pandemia se siguen aprobando leyes. Los gobiernos siguen movilizándose en una agenda, ¿no? Y de hecho, la pandemia, aunque es muy real, es una plataforma para seguir trabajando en una agenda que ya está dentro del mundo cristiano y muchos pastores, mucha gente, aún no cristianos, están enseñando que realmente hay una agenda global y que la pandemia, cierto, es una plataforma ideal para poder llevar a cabo esta agenda sin que la gente se oponga, sin que la gente proteste, sin que la gente se dé cuenta de que el plan está siendo llevado a cabo. Es por eso
que muchas personas llegan a la conclusión de que el virus no es algo accidental, natural, ¿no? De que el virus es algo creado y provocado. O sea, esa es la conclusión que muchas personas que estudian, que observan, que leen, ya pueden llegar a concluir en forma fácil, muy fácilmente, por todos los antecedentes que ocurren. Sin el ánimo de caer, cierto, en un pensamiento apocalíptico ni catastrófico, porque tampoco es la idea, ya la meta en la perspectiva de lo que nosotros estamos viendo ahora es precisamente apartar a la gente de la verdad. ¿Y cómo se aparta a la gente de la verdad? Ya no se aparta imponiendo una mentira. No se le aparta así, porque la gente que busca la verdad, ¿me entiende?, tiene la capacidad de discernir la mentira. Entonces, lo que se ha descubierto dentro de la psicología perversa del siglo XXI, la psicología social descubrió que la revolución no se puede hacer ya de una forma violenta porque no produce los resultados deseados. La gente sufre más rápidamente, la gente se revela más fácilmente. Entonces, cierto, hombres perversos descubrieron que la estrategia para poder causar una revolución social universal es la sutileza, utilizando verdades parciales. Se descubrió que para causar una gran revolución, la idea es la sutileza, ¿cierto?, de medias verdades para conducir a las personas por el camino del engaño y la separación de la verdad. Cabe añadir que las personas que piensan, que crean estos sistemas de creencia, que lo escriben, que reflexionan, ellos obviamente no piensan que están conduciendo a la humanidad a la mentira. No piensan que están conduciendo a la humanidad al engaño. Por ende, no tienen convicciones muy firmes en lo que creen. Y como tienen convicciones firmes en lo que creen, ya entonces llevan a cabo sus planes, pensando con una convicción profunda de que lo que ellos están haciendo, en lo que están trabajando, es de un beneficio social, es de un beneficio universal, ¿ya? Porque el mundo evangélico tiene la tendencia a pensar de que alguien se sienta en un cuarto oscuro, ofrece un sacrificio, mata a un carnero, derrama su sangre sobre su cuerpo, ¿no? Y se inclina delante de Baphomet y dice, oh, gran Baphomet. Entonces, el diablo le revela lo que tiene que hacer ya para este siglo. Entonces, ya la gente ve al anticristo y ve al demonio y ve a Satanás ejerciendo este nuevo orden mundial. Entonces empiezan a predicar en esta dirección, equivocado, muy equivocado. ¿Por qué? Porque Satanás es muy sofisticado. Satanás es muy contemporáneo. De hecho, el padre, cierto, de los movimientos contemporáneos
es Satanás el diablo. Y yo he enseñado y enseño esto en las clases de guerra espiritual y en las clases de liberación, cuando le enseño a la gente que cuando hablo sobre esta religión de la Wicca, ¿no? Y hablo específicamente de la modernización de la brujería. Entonces, el ejercicio de apartarse ya de la verdad no es una radicalización extrema de vamos a adorar al diablo. No, es un avance paulatino, silencioso, ¿me entiende? Ideológico, captando la mente, formando un pensamiento, creando una ley, discipulando a los niños, transformando el pensamiento social, ya creando ya la conciencia de igualdad y de tolerancia de género. Entonces, se apartan de la verdad, ya se alejan de la verdad y alejan a otros que tienen comezón de oír, como leíamos el día de ayer, de una manera muy, pero muy sutil. ¿Ya? Entonces, quiero que volvamos al libro de Éxodo, que ayer estábamos poniendo como ejemplo, ¿cierto?, a el faraón y la confrontación que tiene con Moisés. Aquí tenemos dos realidades, una basada en la verdad y otro basado en la mentira, ¿no? Pero no se engañen, ambos tienen convicciones y ambos tienen convicciones firmes. Ambos tienen fe, ambos tienen convicciones firmes, ambos tienen fe, ambos tienen sistemas de creencias. Repito, ambos tienen convicciones firmes, ambos tienen fe y ambos tienen sistemas de creencia. En este sentido, están en igualdad de condiciones. Una persona que observa este encuentro puede observar que ambos están defendiendo algo que creen que es la verdad. Y esto puede pasar con toda persona que está buscando aparentemente la verdad. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que muchos, cierto, se van a apartar de la fe porque están en búsqueda. Siguen buscando la verdad. Y estas personas que tienen una fe debilitada en el mensaje de Cristo, en el mensaje de los apóstoles, siguen buscando la verdad. Pero como tienen una fe debilitada o una fe mal interpretada en Jesús, se pueden ir tras cualquier tipo de doctrina y enseñanza. La persona no percibe, la persona no se da cuenta que se está apartando de la verdad. En el escenario aparecen hombres, como diría Judas, amadores de sí mismos, ¿cierto? Vanagloriosos, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, tienen apariencia de piedad, ¿tá? El apóstol Pablo también va a decir allí en el libro de Hechos, ¿tá?, que, cierto, parecen ovejas, pero son verdaderos lobos rapaces, ¿no? En Hechos 20. Entonces tienen apariencia, tienen sutileza, y eso es el énfasis que yo quiero dar en esta mañana. O sea, porque todos tenemos convicción de que estamos bien. Y todos tenemos convicción de que nadie nos va a engañar. Todos tenemos convicción
de que nadie nos va a apartar de la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de la convicción. Sin embargo, la sutileza social, que estaba poniendo como ejemplo recién, ¿cierto?, hace que la conciencia humana, ya, la conciencia debilitada, por ejemplo, que está luchando con la lujuria, que está luchando con la pobreza. Piensa en esto, o sea, está luchando con la pobreza, está luchando con la miseria, cree en Jesús, ama a Jesús, pero sutilmente llegan falsos maestros que le hablan sobre la doctrina de la prosperidad. Sutil. Entonces, en forma sutil, la persona cae en la doctrina de la prosperidad. Dice el apóstol Pablo, eran de los nuestros y de entre nosotros, ¿ya? Y no se apartan porque dicen de un día a la otra, tengo tantas ganas de seguir al diablo en esta mañana que voy a dejar a Cristo. No, la persona sigue creyendo que sirve a Cristo. Por eso los principios se aplican, ya la verdad de Dios se aplica, no solamente se observa y se lee. Por ejemplo, leemos que hay que humillarse, ¿cierto? La humillación es un ejercicio nuestro, no se pide a Dios. Yo no le pido a Dios que me humille, y más te vale no pedirle, porque si le pedí a Dios que te humille, puede ser muy doloroso y muy duro para ti. Entonces es preferible nosotros humillarnos. La humildad. La humildad no es una enseñanza teórica. ¿Me explico? O sea, nosotros aplicamos la Biblia a nuestra vida para ser libre de aquellas cosas que nos apartan de la verdad. Repito, nosotros aplicamos la enseñanza bíblica aplicamos las enseñanzas bíblicas para librarnos de aquellas cosas que nos apartan de la verdad. El cristiano no cae porque deja de creer en Jesús. El cristiano no cae porque deja de creer en el Evangelio, entre comillas. Y es más, muchos cristianos no caen porque dejan de leer la Biblia. Y me atrevería a decir que hay cristianos que no caen porque dejan de orar. Hay cristianos que caen a pesar de leer la Biblia. Hay cristianos que caen a pesar de orar. Hay cristianos a pesar que dicen creer en Cristo. Pero la palabra creer, la palabra orar, la palabra leer, se maneja en el campo teórico y no en el campo práctico. Entonces, este tipo de personas se alejan de la verdad. Una persona que lee, ora la Biblia, canta, enseña, ya, lo único que necesita abrir la puerta para caer es el orgullo. Le abre la puerta al orgullo y la persona se aparta de la verdad. Sigue cantando, sigue orando, sigue predicando. Y después no sabe, porque la persona a veces está como David, está enceguecido, ¿me entiende? Está nublado en su mente y trata de identificar qué fue lo que le llevó a la caída, pero no identifica lo que le llevó a la caída. ¿Por qué? Porque en su mente el patrón orgullo no está como un factor de caída. Está disfrazado con fe.
con autoridad, ¿me entiende? Ya, yo soy el que manejo. Entonces, esa persona dice, nadie puede ayudarme porque estoy en un nivel inconsciente, ¿no? Estoy en un nivel donde nadie me puede ayudar. Es orgullo. El segundo nivel es ya no tengo nadie que me ayude. Ya no es nadie me puede ayudar, sino que no tengo nadie que me ayude. Entonces yo tomo mis propias decisiones y de pronto la persona cae en fornicación, cae en adulterio, cae, cierto, en prácticas que hieren y dañan el corazón del Señor. Entonces, cierto, se apartan de la verdad. Es un trabajo ideológico del reino de tinieblas. Pero tú no lo vas a ver a la persona vestida de sacerdote satánico, cortando nuevamente, cierto, sacrificando un becerro y adorando a Baphomet. Lo hace, lo hace, pero de una manera distinta. Lo hace en una facultad, lo hace leyendo un libro, lo hace escribiendo un libro, lo hace formulando leyes. Lo puede hacer, puede tener reuniones secretas y las tienen. No estoy diciendo que no, pero hay un trabajo sutil. Bueno, dijimos Éxodo, ¿no? Éxodo capítulo 7, versículo 12 al 14. Éxodo, correcto, capítulo 7, versículo 12 al 14. Mi corazón aún se endureció, no los escuchó como Jehová le había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, y no. Ok, ya hemos dicho que hasta este punto están en igualdad de condiciones. Cada uno tiene su fe, cada uno tiene su sistema de creencia y cada uno tiene sus convicciones, ¿se acuerdan? Hay un cuarto elemento en esto que es el elemento de autoridad y poder. Autoridad y poder. Una cosa que tú vas a identificar en el reino de tinieblas es que el reino de tinieblas defiende sus verdades a través del poder. El reino de tinieblas defiende sus verdades, que son mentiras, obviamente, mejor dicho, defiende sus mentiras a través del poder. La meta de Satanás el diablo es crear convicciones en la vida de las personas a través de la evidencia de su poder. La meta de Satanás el diablo es crear convicciones en la vida de las personas a través de la evidencia de su poder. Entonces muchas personas abandonan la verdad porque ven poder. Muchas personas abandonan la verdad porque les gusta el poder. Por ejemplo, el dinero ofrece poder. Los milagros ofrecen poder. Entonces, la perspectiva evangélica que busca el poder también puede apartarse sutilmente de la verdad, ¿no?
Y ahí es donde está la confusión, porque muchos creyentes que no han sido discipulados en la sana doctrina, como Pablo le dice a Timoteo, al no ser discipulados en la sana doctrina, ellos tienen una pasión inconsciente o subconsciente, si es que existen esos términos, de buscar el poder de Dios. Entonces la persona tiene un afán por conocer el poder de Dios y no aplicar los principios bíblicos. Entonces no busca aplicar la humildad. Y poniendo el mismo ejemplo, si ponemos como escenario el orgullo, presta atención a lo que te estoy diciendo. El orgullo no ve evidencia bíblica de la humildad. Entonces, como no ve evidencia bíblica de la humildad, y existe, lo maneja en el ámbito de la teoría. Sé que hay que ser humilde, entonces lo aplico a mi manera. No tiene un interés por aplicarlo de manera bíblica. Y sus intereses son respaldados por el poder. Sus intereses son respaldados por el poder. Entonces, el milagro puede apartar a una persona de la verdad. Muchos predicadores comienzan bien y Dios los usa con sanidades, con milagros, pero esa sanidad y ese milagro le lleva a esa persona erróneamente a decir, ya tengo el poder. Ups, está a la puerta de apartarse de la verdad. Inconscientemente. O quizá ya casi a veces ni es inconsciente, lo estoy usando mucho esa palabra, pero así ya con todo. Entonces, ve el respaldo de Dios y alimenta su orgullo. Ahora, por el otro lado, nosotros vemos a Moisés, que también hay una demostración de poder. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el reino de Dios se manifiesta en autoridad y no en poder. El reino de Dios se manifiesta en autoridad y no en poder. ¿Tiene poder Él? Claro que tiene poder. ¿Sana a los enfermos? Claro que sana a los enfermos. ¿Echa fuera demonios? Claro. Digno eres de recibir el poder, porque tú tienes todo el poder. Pero en lo que yo he estudiado de la Biblia, la manifestación visible del Señor es su autoridad y no el poder. Es más, en varios escenarios históricos, Dios decide no manifestar poder para poder tomar autoridad. Y el ejemplo más grande es la cruz. En la cruz, Jesucristo no ejerció poder. En la cruz ejerció debilidad, humillación, humildad, silencio. En la cruz, ya, Él no manifestó poder. El poder vino después con la resurrección. Ya, Él manifestó humildad, humillación, silencio, obediencia.
sometimiento, todos los principios que Él nos enseñaba hablando. Nos enseñó caminando en Belén, bueno, Jerusalén, Galilea, Jerusalén, en Capadocia. Mientras Él caminaba, nos enseñaba estos principios. Luego hay una evidencia práctica que es la cruz. ¿Por qué el enfoque principal es la autoridad y no el poder? Porque la expresión máxima ya de la realidad de Dios es su amor. La expresión máxima de su autoridad es el amor. ¿Por qué tuvieron que pasar 10 plagas antes de que Egipto fuera destruido? ¿Sabes por qué tuvieron que pasar 10 plagas? No es solo por amor a Israel. Tuvieron que pasar 10 plagas también por amor a Egipto. También por amor a los egipcios. Dios muestra su poder para darnos a conocer cuánto Él nos ama. Y no para destruir. Y no para, tengo unas ganas de dañar Egipto. Tengo unas ganas de que estos cochinos pecadores, idólatras, perversos, sean consumidos por la ira del Señor. No. Porque en el fondo el amor de Dios es para toda la humanidad. Entonces, Él muestra su poder. Claro que Él muestra su poder. Pero antes de su poder está su autoridad basada en amor. Lo primero que hace Dios a través de Moisés es darle a conocer a Faraón que hay una autoridad mayor que la que él tiene. Ese fue el primer mensaje. El primer mensaje es, ¿cierto?, darle a conocer a Faraón que hay alguien que está en autoridad mayor que él. Eso ya es revelado y por naturaleza debe producir quebrantamiento y humillación. Reconozco que tú eres Dios. ¿No? Reconozco que tú eres rey. Y la evidencia está cuando la serpiente de Moisés se come las varas de los brujos. ¿Ya? Ahora, es interesante, ¿no? Porque no dice que se comió las serpientes de los brujos. Dice que se comió las varas de los brujos. Y las varas en aquel tiempo tenían un simbolismo también muy especial, símbolo de autoridad. Se cree, según algunos estudiosos, que las genealogías eran escritas en las varas. Se escribían cositas ahí, ¿no? Entonces, de hecho, la vara tiene un rol protagónico en la historia de Moisés. Pero no vamos a hablar de eso. Entonces vemos aquí, ¿cierto?, cómo la autoridad es ejercida. Pero en vez de que esta autoridad ejercida genere verdad, genere cierto temor a la verdad, genere temor de Dios, genere humillación, muy por el contrario, en el faraón lo que produce es dureza, dureza de corazón. Y esa dureza está basada en orgullo, porque sus convicciones están siendo edificadas
¿cierto?, en una mentira orgullosa. La verdad es una de las cosas más atacadas a través de todos los tiempos de la historia. La primera vez que la verdad fue atacada fue a través de una serpiente. Y fue la verdad de Dios que si comían del fruto iban a morir. La verdad siempre será atacada. El hombre se apartó de Dios. ¿Y cómo se aparta de Dios? Apartándose de la verdad. No es que, yo me alejé de Dios, yo me aparté. Por eso la gente dice, yo me aparté de Dios. Pero ¿cómo te apartaste de Dios? La única manera de apartarse de Dios es practicando la mentira. No existe otra manera. La única manera de separarse de Dios es dejando la verdad. Muéstrame dónde no se aplique el alejarse de Dios sin alejarse de la verdad. No existe. No existe ninguna forma, si alguien me la puede explicar, capaz que alguien sí tenga una revelación de esto, pero este es mi entendimiento, esta es mi revelación, este es mi conocimiento. Ni una persona puede dejar a Cristo, puede dejar a Dios sin dejar la verdad. Trato de pensar, ¿no? A esta persona cayó, pero jamás se apartó de la verdad. Esta persona pecó, se alejó de Dios, pero jamás dejó la verdad. Siempre se mantuvo fiel en la verdad del Señor. ¿Puede suceder eso? ¿Conoces algún ejemplo? ¿Hay alguna evidencia bíblica de eso? No. Entonces, tu amor, tu fidelidad está demostrada en la práctica de la verdad del Señor en tu vida. No está demostrada en lo que tú dices creer. Cuando tú luchas en tu mente y dices, hoy estoy luchando con tantos pensamientos lujuriosos, estoy luchando con la murmuración y el chisme. Es que se me abre la boca y no la puedo cerrar. Pero amo al Señor, sigo su verdad. No, en ese punto ya estás luchando, ¿me entiendes? En seguir la mentira y abandonar la verdad. ¡Wow! ¿Lo habías visto así? ¿Cierto que no? Es tremendo, ¿no? Entonces Pablo le pone esta advertencia, ¿no? Que la gente se va a apartar de la verdad. Varios elementos, ¿no? Personas que viven sin propósitos claros son fácilmente personas que se apartan de la verdad. Personas que edifican su vida, ¿cierto?, en la fantasía, y eso lo vamos a ver el lunes porque me falta un punto, que viven en la fantasía, se apartan de la verdad. Personas excesivamente centradas en sí mismos se apartan de la verdad. ¿Tú vives excesivamente pensando en ti mismo? ¿Vives excesivamente buscando tus beneficios? Usted sabe que cuando una persona busca un trabajo y encuentra el trabajo, ya, aunque sí está pensando en vivir para sí mismo por el dinero que va a obtener, necesariamente va a tener que invertir su vida, su tiempo en el beneficio de su empleador. ¿Sabía usted eso? Bueno, ahora lo sabes. Tiene que invertir
su vida en pensar lo que su empleador quiere, en conseguir el resultado que su empleador quiere, en invertir ese tiempo de su vida, no en sí, aunque le duelan los huesos, aunque esté pensando otras cosas, aunque quiera estar en la casa, aunque quiera estar calientito en una estufa, en ese momento de su vida, que para todo trabajador fuera de este círculo, ya, tiene que vivir, ¿tá? Lo va a hacer. Y para él o para ella es natural por un solo objetivo: obtener los recursos necesarios para vivir para sí mismo. Pero al menos hay un punto natural de dejar de pensar en sí mismo. Pero una persona que está excesivamente centrada en sí mismo, por naturaleza se va a apartar de la verdad. No va a vivir para otro. Y en el cristianismo, ya, tenemos que vivir para otros. Amén. En el cristianismo tenemos que vivir para otros, no para ti. Por eso cuando estás excesivamente pensando en casarte, por ejemplo, ¿ya? Puede haber alguien por ahí que está planificando el matrimonio, no sé, se me vino a la mente. Y de pronto, cierto, tú estás centrado en ti. Es bueno en el momento, es lindo, pero el matrimonio no tiene que estar centrado en sí mismo. Todo matrimonio que está centrado en sí va a fracasar. Todo matrimonio que está centrado en sí mismo va a fracasar. Todo soltero que está centrado en sí mismo no va a conseguir pareja. Con mucho respeto lo digo. Toda persona que está centrada en sí mismo no puede alcanzar el objetivo. Es allí donde viene la humillación, es allí donde viene el quebrantamiento, es allí donde viene, Señor, no a mi manera, sino a la tuya. Bueno, paramos por acá, ¿ok? Y el lunes, porque me quedaba un punto, vamos a tocar el último punto, que era el punto 5, ¿ya? Y lo vamos a tocar, ¿ok? A pedido de una persona que se me acercó y me dijo, pero falta un punto. Paramos y oramos al Señor. ¿Para quién tú vives? No me responda rápido. ¿Para quién tú vives? ¿A quién tú le entregaste tu vida? ¿Cómo ves la Biblia? ¿Qué es la Biblia para ti? Como dirían en la escuela de estudios bíblicos, ¿cómo se aplican las verdades bíblicas a tu vida? Les confieso que muchas veces lo hice rápido por el tiempo. Solo quería entregar mi aplicación. Entonces, ¿cómo se aplica? Sé que esto no pasó con ningún estudiante de estudios bíblicos, solo conmigo. Pero el cómo se aplica es la esencia del curso. Sin ese punto, no tiene valor el curso. Padre, queremos darte gracias por la advertencia del apóstol Pablo, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se irán, Señor, tras, Señor, la mentira, hombres que van a seguir sus propios deseos, sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad, Señor, a muchos siguiendo fábulas, fantasías, mentiras.
Y hoy en este siglo XXI lo vivimos tan fuerte, Señor, con las sutilezas, con medias verdades, con realidades que se ven tan objetivas como un virus, pero también con un plan globalizador que destruye otros principios de la vida, de los valores morales, del matrimonio, de engendrar hijos. Señor, líbranos del engaño y de las sutilezas del enemigo. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú nos bendices este fin de semana y tenemos la seguridad de que tú seguirás con nosotros, de que tú estarás en todo momento con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.